Iglesia Gracia Soberana Durango trae para ti el mensaje La familia de Dios es llamada a la oración de la serie Somos la familia de Dios en Cristo por el pastor Christian Tucker. Búscanos en Facebook, Gracia Soberana Durango. Qué bueno, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, verso 5. Ahí nos vamos a estar basando el día de hoy, del verso 5 al 13. Vamos a hablar de la oración. La iglesia es llamada a la oración. Lo primero que quiero decir al respecto es, no estoy aquí porque pueda controlar a la perfección lo que vamos a hablar. Cuando tocamos el tema de la oración, es muy fácil pensar que hay personas que oran muchísimo y que esas personas que oran muchísimo definitivamente están más cerca de Dios y que son las personas indicadas para enseñar sobre el asunto. Pero hoy venimos a hablar de este tema no porque sea la persona más indicada para hablar sobre el asunto, sino porque está en la Escritura y porque quiero que juntos nos animemos unos a otros a crecer en el tema de la oración. Si hay algo que es realidad sobre la oración, es que nadie lo hace como debiera. Nadie lo hace con la intensidad que debiera hacerlo. Pero es necesario que seamos exhortados en esto y que seamos animados a crecer en la oración, a avanzar en la oración, a conocer más de Dios. Entonces, acompáñame ahí en el capítulo 6, verso 5. Dice así, vamos a leer del 5 al 13 de corrido, luego vamos a ir por secciones. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar, es la parte que vamos a estar viendo hoy. En el capítulo 6, al entrar en el capítulo 6, Jesús está dando el discurso del Sermón del Monte, ha comenzado en el capítulo 5, pero al llegar al capítulo 6 comienza a hablar acerca de las prácticas de la vida piadosa. Estas prácticas son la limosna, la oración y el ayuno. Y en aquellos tiempos se esperaba que las personas que fueran religiosas practicaran en mayor o menor medida estas prácticas, valga la redundancia. Tenían que dar limosnas, es decir, ayudar a los pobres, al necesitado o incluso en los lugares donde se reunían. Esa es la razón del buen samaritano, si recuerdan la historia. Era porque tenían que ayudar, era lo necesario. Por eso pasan los religiosos, que Jesús recalca, y pasan de largo. Luego la oración, era necesario que todos estuvieran, que oraran constantemente, en cada quien a su manera, ¿verdad? Incluso en otras religiones se practica de diferentes maneras. Y el ayuno, también es muy normal en otras religiones ver el ayuno, el Ramadán que hacen los musulmanes, que acaba de terminar, creo, la semana pasada o la semana antepasada, que dura 40 días, algo así, un montón de días dura. Entonces, cuando Jesús está tocando estos tres temas de la limosna, el ayuno y la oración, parece tomar la misma estructura. Va hablando de cómo lo hacen los hipócritas, cuál es la recompensa que ellos obtienen, cómo lo deben hacer los discípulos de Jesús y cuál es la recompensa o de dónde viene la recompensa que ellos pueden obtener. Y cuando llega el punto del ayuno y la limosna, es idéntico, dice exactamente lo mismo, pero cuando toca el tema de la oración, avanza un poquito más y lo hace un poco más largo, da pasos específicos, un modelo de cómo se debe orar, y aparte menciona a otro grupo que no había mencionado, los gentiles. Dice cómo oran los gentiles, no solamente los hipócritas. Entonces, al Jesús mencionar esta parte aquí, consideramos que es porque la oración es realmente muy importante.
La oración es sumamente importante en la vida del creyente. ¿Se puede orar sin ser cristiano o sin ser creyente? Sin haber nacido de nuevo, por supuesto que se puede orar. Pero se puede haber nacido de nuevo, ser creyente, haber venido a la fe en Jesucristo y no orar. No, no se puede. Necesariamente el Espíritu que está dentro de nosotros clama, Abba Padre. El Espíritu Santo dentro de nosotros clama por esta relación con Dios. Entonces la oración es algo indispensable en nuestras vidas. Es algo que es necesario que lo practiquemos todos. Y voy a mencionar algunos textos donde se habla de este tema de la oración. Hay muchos, solamente voy a tocar algunos en el Nuevo Testamento. Está, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:17, donde Pablo dice, orad sin cesar, oren en todo tiempo, estén orando constantemente, donde sea que vayas, vas en tu carro, vas a tu casa, vas caminando, estás en el gimnasio, lo que estés haciendo, ora constantemente. Efesios 6:18, ora en todo tiempo, buen tiempo, mal tiempo, hace frío, hace calor, te va bien, te va mal, ora en todo tiempo. Lucas 18:1, Jesús les enseñó una parábola para enseñarles que deben orar en todo tiempo y no desfallecer o no desmayar, dice Reina Valera. Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación, dijo Jesucristo a sus discípulos. En Hechos 9:11 se habla de Pablo, cuando era Saulo, dice que he aquí está orando. En Hechos 6:4 los apóstoles se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos 2:42 se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y en Lucas 6:12, Jesucristo en esos tiempos pasó la noche entera en oración. Esto fue antes de elegir a los 12 discípulos que iba a nombrar para que estuvieran con él. Perdón. Entonces, la oración es realmente algo muy importante que encontramos en la Escritura. No es algo aislado, no es algo que a alguien se le ocurrió o un texto que está en la Escritura nada más. Está en muchas partes y es sumamente importante. Vamos a ver el versículo 5 primero. De paso, lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara fue a orar. Los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, que es importante, que les enseñara a hacer una exégesis o una hermenéutica bíblica, que es indispensable. Lo tuvieron al ver a Jesús cómo interpretaba las Escrituras. No le pidieron que les enseñara a hacer apologética, pero sí le pidieron que les enseñara a orar. ¿Por qué? Probablemente porque es el tema donde más pobre se ve uno constantemente. No sé, quiero hacerte esta pregunta, hazte esta pregunta a tu corazón. ¿Cómo consideras tu vida de oración? ¿Cómo evalúas tu vida de oración? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es más o menos? ¿O está de plano mal? Piensa en esta pregunta, en lo que vamos a ir estudiando sobre la oración. ¿Cómo vas a responder a esto? Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Cuando oréis, ¿sabes algo? Jesús comienza esta parte, este tema, con una presuposición. Van a orar. Al hablarles a sus discípulos, Jesús dice, ustedes van a orar. Y cuando oren, dice, no oren como los hipócritas. Es decir, cabe la posibilidad de que un buen cristiano que haya nacido de nuevo, en algún determinado momento de su vida, se vea inclinado a orar como un hipócrita. Cabe la posibilidad de que nosotros como cristianos en cierto momento hayamos caído en una oración hipócrita por lapsos de tiempo, tal vez breves, tal vez un poco más largos. Pero ¿a qué se refiere Jesús con la oración de los hipócritas? A ellos les gusta orar. Nota esto. Les gusta la oración. Eso es más de lo que se puede decir de muchos de nosotros en cierto momento de nuestra vida, ¿cierto? Eso es más de lo que se podría decir de nosotros cuando nosotros venimos delante de Dios. A veces nos sentimos pesados. ¿A quién no le ha pasado eso? Que a veces no trae ganas de orar. Que a veces se siente desanimado. Bueno,
Los hipócritas les gusta orar. Les gusta, dice en el verso, a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. La Reina Valera lo traduce, ellos aman el orar en público. Les encanta orar en público, les encanta que la gente los vea. Sí, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esta era una práctica común de los fariseos, era una práctica común en los tiempos de Jesús. Las personas llegaban a la sinagoga y al que le tocaba orar, oraba en público, levantaba la voz, oraba públicamente. No hay ningún problema con orar en público. Algunos han pensado que cuando se dirigían a la sinagoga para orar y que iban caminando, cuando iban a cruzar la calle, que estaba una esquina muy transitada donde había mucha gente, en ese momento ellos empezaban a orar ahí, levantaban las manos y empezaban a orar porque no podían contenerse las ganas de orar. ¿Para qué hacían eso? Para ser vistos por los hombres, porque había una mayor transcurrencia de personas, las personas los veían, decían, mira nada más qué bueno para orar es este, mira cuánto ora. Antes de llegar a la sinagoga ya está desesperado por orar. Antes de llegar a la sinagoga este ya está levantando las manos. Pero les encantaba ser vistos por los hombres. Y dice Jesús de ellos, esa es su recompensa. Es la recompensa que ellos van a obtener. Pero ustedes no oren así. Dice Sujel Michelén, que el pecado es tan terriblemente sutil que puede seguir a un hijo de Dios hasta las puertas mismas del cielo. Imagina cuando estás en oración, cuando estamos en oración y estamos buscando el rostro del Señor supuestamente, y cuando menos pensamos, estamos teniendo una actitud hipócrita. ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo haciendo eso? Te soy honesto, yo he tenido que confrontarme a mí mismo un par de veces. Y por decir un par de veces es decir varias veces. Es decir, espérate, estás haciéndolo como un hipócrita otra vez. Ellos lo hacían simplemente para llamar la atención de los hombres. Ellos lo hacían simplemente para llamar la atención de la gente que los veía. Te hago otra pregunta. Al venir aquí a la iglesia, cuando vienes a la iglesia, cuando levantas las manos, cuando cantas a Dios, cuando adoras, ¿qué es lo que te mueve a la adoración? ¿Qué es lo que te mueve a orar? Una pregunta interesante es, ¿oras igual en la iglesia que oras en tu casa en privado? ¿Adoras igual en la iglesia? ¿Levantas tus manos igual en la iglesia a como levantas tus manos en casa en privado? Eso es lo que Jesús está tratando de confrontar aquí. Les dice en el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mira esto, aquí hay un contraste. Olvidé mencionar el punto, he dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto es 2 contrastes que hay sobre la oración y son 2 contrastes necesarios. Y aquí tenemos un contraste importante. Los hipócritas, dice Jesús, oran de esta manera, pero tú cuando ores, ora de esta otra manera. Y nota la diferencia. El hipócrita oraba para ser visto por los hombres, para que los hombres lo miraran a él, para que los hombres dijeran, wow, esta persona sí que es muy buena, esta persona tiene una oración excelente. Es probable que sus oraciones estuvieran tan bien estructuradas, con tan sana teología bíblica, que pudieran recibir adoración de los hombres y aún así ni siquiera recibir la mirada de Dios. Es posible que estos hombres hubieran orado tan bien, hubieran formulado oraciones tan largas y tan excelentes, que podían ser vistos por los hombres y alabados teológicamente, pero ser rechazados por Dios, por su oración, porque su corazón estaba lejos de Dios. De hecho, se podría decir de estos hombres que estaban lejos de Dios no por su falta de oración, sino en medio de ella. ¿Notas qué contradictorio es esto? Lo más cerca que el hombre puede estar de su Creador en un tiempo de oración, ellos lo usaban para alejarse más de su Creador. El tiempo de oración que nos funciona, que nos sirve para acercarnos en comunión directa con nuestro Padre, a veces lo usamos para que nos aleje de Dios, dependiendo de la actitud del corazón. Esa es su recompensa, dijo Jesús. ¿Es lo que querían ser vistos de los hombres? ¿Es lo que querían que en la iglesia los vieran, que levantan las manos, que aplauden, que lo hacen bien? ¡Qué padre! Esa es su recompensa. Sin embargo, ustedes los discípulos, ustedes los seguidores de Cristo, ustedes cuando oren, tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si la oración no es una larga
frase teológica o una larga petición que tiene buen fundamento bíblico. ¿Qué es entonces la oración? Según Cristo, la oración es esto. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te voy a definir la oración de esta manera. Es una comunión directa con el Padre a puerta cerrada. Es una relación íntima, una relación cercana, padre e hijo. Esto es lo que Jesús resalta sobre la oración en este momento. Hace un par de semanas, lo recordarán, tuvimos un convivio aquí. ¿Sí se acuerdan? Un par de semanas o 3, no recuerdo bien, pero tuvimos un convivio y estaba muy padre, había muchas personas, había comida para compartir, estaba todo preparado para que pudiéramos convivir, platicar, disfrutar el momento. Y es interesante, pero cuando comienza la reunión, podíamos ver muchas caras, no sé si les tocó, pero había muchas caras donde nos veíamos y era así como que, hola, hola, y luego otra vez, hola. Sí les tocó ver eso. ¿Por qué pasa eso? Eso no pasa en casa cuando estás, bueno, espero que no pase en casa cuando estás con la familia, ¿verdad? Sería muy malo que pasara eso. Pero la realidad aquí es que no hay esa confianza, ¿verdad? O por lo menos entre las personas que no nos saludábamos o que no podíamos convivir, no había esa confianza. ¿Qué se necesitaba para que hubiera esa confianza de nuevo? Empezar a romper el hielo. Empiezas, rompes el hielo, comienzas a convivir con la persona, la conoces y de repente cuando menos piensas ya estás como que riéndote alegre, ya estábamos disfrutando el momento. ¿Sí recuerdan lo que pasó al final? Todos tuvimos que pasar y jugar y hacer ciertas cosas que los demás se reían. Ok, ¿cómo pasa esto? Se rompió el hielo. Hubo un buen tiempo, hubo una comunión, hubo una buena conversación al último. Y al último te vas a casa y dices, oye, no conocía a esta persona, pero es buena onda. No había platicado con ella, pero mira, se acopla. ¿Sí me explico? Porque cuando lo que tenemos aquí, que Jesús señala de la oración, es esta comunión con el Padre, es esta relación íntima con el Padre a puerta cerrada. Y no es solo eso, dice tu Padre ve en lo secreto. No significa simplemente que tú tengas que encerrarte, significa que el Padre ve lo secreto de tu corazón, lo secreto de tus pensamientos, lo secreto de tus intenciones. El Padre ve lo secreto y es una relación íntima con este Padre soberano y amoroso que ve todo, que sabe todo, que conoce todo sobre ti. Cada aspecto de tu vida, cada pensamiento de tu vida, Él lo conoce. Y es venir con esta persona sin falsedades, sin hipocresías, simplemente llegar con alguien que sabes que te conoce. Con esa confianza. ¿Cómo llegamos a esta comunión con el Padre? ¿Cómo llegamos a esta confianza con el Padre en medio de nuestra situación? La única manera en la cual podemos llegar a esta relación con el Padre, esta cercanía con el Padre, nos narra en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hijos de Dios. La única manera en la cual tú y yo podemos pasar de ser simples personas pecadoras a ser hijos de Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Nota esto. Estos discípulos que están escuchando a Jesús aquí eran discípulos de los fariseos. Durante toda su vida habían escuchado a estos hipócritas orar en las sinagogas, durante toda su vida habían escuchado la predicación de estos hipócritas, durante toda su vida se habían relacionado con ellos. Algunos bien podrían ser discípulos de estos hipócritas. ¿Y qué es lo que ellos aprendieron sobre la oración? La oración lleva una estructura, la oración es así, tenían todo sobre la oración. Pero cuando Jesucristo llega con ellos y les enseña lo que la oración es como una relación íntima con el Padre, para ellos fue algo chocante. Para ellos fue algo difícil. ¿Por qué? Porque ellos no tenían eso de parte de los hipócritas. Ellos no lo conocían de parte de los hipócritas. Ahora, todos ellos, sin temor a equivocarme, tenían un pequeño fariseo hipócrita en sus corazones. Al igual que todos los que estamos aquí.
todos ellos tenían un pequeño fariseo hipócrita en sus corazones que les decía que tenían que hacer ciertas cosas para llamar la atención y que no buscaban esta comunión directa con el Padre, que no buscaban esta relación. ¿Qué es lo que Jesús hace para cambiar todo esto? Jesús tiene que venir y reconciliarnos en una relación de amor con el Padre. Quiero que me acompañes en Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Mira lo que dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Perdone. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Lo que Jesucristo hizo al venir el cumplimiento del tiempo, del cual habla en Gálatas, es que nos reconcilió con el Padre. Vino a crear una reconciliación, vino a adoptarnos como hijos. Vino a hacernos hijos del Padre. Si antes estos discípulos no podían tener esta relación íntima con el Padre, debido a su corazón, debido a su condición de enemigos de Dios, ahora podían hacerlo por medio de la obra de Cristo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Entonces, mi punto aquí es que la razón por la cual tú y yo podemos venir delante de Dios y orar como Padre es porque Jesucristo nos ha hecho sus hijos. Es porque Jesucristo nos ha adoptado. En medio de esta adopción de Jesucristo nos ha dado todos los derechos de hijos para acercarnos al Padre. Todos los derechos de hijos que nosotros necesitábamos nos los ha dado Cristo para que podamos acercarnos al Padre y tener esta comunión directa con Él. Para que podamos estar en nuestra casa, cerrar la puerta y tener comunión con el Padre. De esta manera, hermano, cuando nosotros oramos, no estamos simplemente parloteando o hablando o simplemente citando ciertos textos de la Biblia. Estamos teniendo una relación con el Padre. Estamos teniendo comunión con el Padre. Esto es algo sumamente importante en nuestra vida. Si no podemos ver la oración como esta comunión con el Padre, la oración va a ser pesada y tediosa. La oración va a ser algo cansado, aburrido. Oye, ¿qué hiciste en la mañana? No, pues me tuve que levantar a orar. Oye, ¿oraste? No, no traía ganas. ¿Y hace cuánto que no oras? No, pues en la comida, oro por los alimentos. ¿Y oras constantemente? No. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Sí me explico? ¿Te ha pasado que has sentido el tedio de la oración? Esto se debe principalmente porque ignoramos que es una comunión íntima con Dios. Imagínate en tu relación con tu esposo, con tu esposa, que llegaras a un punto donde dices, no, pues ya estoy fastidiado de esta persona. No tengo ganas de platicar con esta persona. Quiere decir que la relación está muy quebrantada para llegar a ese punto. Hay un problema serio ahí, que claro debe ser tratado. Pero cuando hablamos del matrimonio, hablamos de dos seres imperfectos y pecadores. Pero cuando hablamos de nuestra relación íntima con Dios, de nuestra devoción, de nuestra oración, hablamos de que uno de ellos es perfecto, soberano, infinito, bueno, amoroso, tierno, compasivo, comprensivo, justo, fiel. No deberíamos de experimentar eso. ¿Estás de acuerdo? Ahora, no es mi intención juzgarte si lo has experimentado. De hecho, mi intención es que podamos juntos avanzar de esto. Luego dice el segundo contraste que Jesús señala: y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Perdón. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Si el problema de los hipócritas es que su oración era tan excelente que llamaba más la atención sobre sí mismos que sobre Dios, el problema de los gentiles o paganos era que su oración era tan mala
que pretendía fastidiar incluso a sus dioses para que les dieran lo que ellos querían. Decían, di lo que tengas que decir. ¿Han oído esto? Esa es una frase de oración de cierta cultura religiosa. Y con eso pretenden forzar a una divinidad a que actúe a su favor. ¿Cuál es el problema con estos gentiles? Lo habrás visto antes. Las personas tienden a caminar kilómetros de rodillas. Incluso escuché de una persona que llevaba cargando una penca de nopal con espinas, caminando de rodillas, flagelándose prácticamente. ¿Has oído de personas que repiten esta misma oración centenares de veces y cuantas más veces repitan la oración, mayor favor obtienen de aquel a quien se lo están pidiendo? ¿Has oído de personas que ponen una veladora, la encienden y dicen, con esto se va a hacer lo que yo diga que se va a hacer? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el problema con esto? Jesús les está diciendo a sus discípulos, lo que ellos hacen cuando hacen todo eso, cuando hacen largas plegarias, cuando repiten y repiten la misma palabra, es tratar de forzar a sus dioses de que hagan lo que ellos quieren. Así oran los paganos, así oran los gentiles, así ora la gente de otras culturas, dice, de otras religiones, por así decirlo. Pero a veces como cristianos, ¿no te ha pasado que nos encontramos haciendo lo mismo? Que repetimos y repetimos. No está mal repetir, quiero ser claro aquí, no está mal repetir y no está mal orar en público. Ese no es el problema es el corazón del que ora en público, que quiere llamar la atención sobre sí mismo, y el problema del que repite es que cree que con su palabrería va a convencer a Dios. ¿Sí te fijas cómo radican en lo mismo a fin de cuentas las dos oraciones o los dos tipos de oración? Radican en uno mismo. Uno pone la atención sobre sí mismo y el otro quiere, por medio de sus propios esfuerzos, lograr torcer el brazo a Dios. ¿Has escuchado de estas personas que ayunan días y días para que Dios haga algo? Eso es lo que se hace. Voy a ayunar. ¿Para qué vas a ayunar? Para que Dios responda aquí. ¿Y con ayunar le tuerces el brazo a Dios? ¿Sí me explico? Eso es lo que está pasando. Entonces, a veces como cristianos también es fácil caer en estos dos modelos de oración. A veces como cristianos también es fácil llegar al punto donde creemos que nuestra santidad va a lograr a Dios que haga algo. Donde creemos, es que Señor, yo fui a la iglesia tantos domingos seguidos, por lo tanto me debes una. Es que Señor, yo no fui al cine y no vi esta película, por lo tanto me debes una. Es que Señor, yo no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, por lo tanto me debes una. Es fácil para el joven soltero decir, Señor, yo me he mantenido puro. Señor, mírame, yo no he andado de aquí para allá y lo que quieras. Señor, yo quiero una esposa allá o yo quiero un esposo allá. ¿Por qué? Porque, Señor, yo estoy bien, yo lo he hecho bien, por lo tanto tú tienes que responder. Si notas lo que está pasando aquí, el problema recae en que la persona quiere forzar a Dios. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no hagan eso. ¿Por qué no? Verso 8. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Hay una razón para no hacer esto. Y es que tu Padre sabe lo que necesitas. Tú no puedes venir a forzar a tu Padre Celestial porque Él sabe lo que necesitas. Y es más, tu Padre es bueno, es amoroso. Es bueno. Imagínate a tu hijo, padre, que tienes hijos de 5 años en adelante, que llega golpeándose la espalda y dice, Padre, por favor, Padre, cómprame unas Sabritas. ¿Qué haces con eso? No lo haces. y ni quiero decir lo que muchos harían, ¿verdad? Pero para empezar, sientas a tu hijo y dices, espérate, vamos a hablar. ¿Crees que con eso tú logras forzarme a mí de que yo haga algo? Te estás haciendo daño. Eso no es amor. En estas culturas de los gentiles, no creían que Dios fuera soberano, que su Dios fuera soberano, que su Dios fuera poderoso. No creían que su Dios lo supiera todo. Y no creían que su Dios fuera tan bueno como para dárselo. En cambio, Jesús nos enseña a nosotros que nuestro Padre es bueno, lo sabe todo, Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que realmente te hace falta antes de que tú le pidas. Él ya sabe. Y es bueno
y te ama y está más dispuesto a bendecirte con lo que necesitas de lo que tú y yo estamos de ir con Él a pedirle que nos bendiga. Eso es un consuelo impresionante, ¿estás de acuerdo? No tenemos por qué venir delante de Él y querer forzarlo a que nos bendiga, porque Él nos bendice libremente, por su libre gracia. Bien, aquí pasamos al segundo punto que quiero señalar. 2 horas. El modelo de oración. Lo primero es, hay 2 contrastes necesarios. 1, no ores para llamar la atención sobre ti mismo, lo voy a resumir así. 2, no ores para forzar a Dios. Así de sencillo. Ora porque tienes una comunión íntima con Él. Ora porque quieres relacionarte con tu Padre. Y ahora que te has relacionado con tu Padre debido a que Jesucristo nos ha traído a la familia de Dios, ahora que podemos relacionarnos con Él en amor, en esta relación íntima, secreta. Estamos unidos por Cristo. Esto es algo fuerte. Ahora que tenemos esto, dice, ustedes pues oren de esta manera. No oren así, pero oren así. ¿Cómo podemos orar, Señor? ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si pudiéramos decir que toda la oración del Padre nuestro se resume en un solo punto, es en este, santificado sea tu nombre. El resto de la oración dice cómo el nombre del Señor es santificado, cómo el nombre del Señor es glorificado en diferentes áreas. Pero este es el punto fundamental de la oración. Cuando nosotros oramos y que nuestro tiempo de oración lo usamos únicamente para llegar delante de Dios y decir, voy a orar porque necesito, o porque necesito, o porque necesito, ¿sí me explico? Necesito un nuevo trabajo, necesito un nuevo carro, necesito... Tú pon ahí espacio en blanco, ¿verdad? Tú puedes poner lo que tú necesitas. Cuando usamos la oración para pedir lo que necesitamos nada más, estamos menospreciando el poder de la oración. Por supuesto que hay un momento para pedir lo que necesitamos, pero cuando la usamos solo para eso, ¿en serio? Imagínate, voy a cumplir 4 años de casado y que llego con mi esposa y le hablo únicamente para esto. Amor, ¿ya está la comida? Oh, amor, ¿me puedes hacer comida, por favor? Es para lo único que le hablo. Vivimos juntos, estamos en la misma casa. Tenemos un documento que avala legalmente que estamos casados, que nos pertenecemos el uno al otro. Delante de Dios estamos casados, el Señor nos ha unido en matrimonio. Y lo único que yo logro con nuestro matrimonio, con nuestra relación, es decir, ¿ya está la comida? ¿Notas? Qué mediocre, ¿no? Qué chafo. ¿Qué relación tan más pobre? Ahora imagina cuando nosotros venimos delante de Dios. Ay, Señor, te quiero pedir por mi familia hoy, te quiero pedir que me des un nuevo trabajo, te quiero pedir. Y traemos una lista de requisitos, de peticiones, de deseos. La oración no es una varita mágica. Te lo voy a decir así, la oración no tiene poder. Cristo tiene poder. Dios tiene poder, Él es soberano. La oración simplemente es el vehículo que nos relaciona con Él. Nuestra relación con Él. Pero Él es el que hace la obra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdón, traigo la botella de agua nada más. Santificado sea tu nombre. Aquí hace un contraste nuevamente con la forma de orar de los hipócritas. Los hipócritas llaman la atención sobre sí mismos, pero la verdadera oración llama la atención sobre uno que es más grande que nosotros mismos. Santificado sea tu nombre. Los estudiosos han investigado sobre esta petición, que es la primera, y en esta petición ellos señalan que quiere decir, Señor, sé glorificado, o Señor, glorifícate, Señor, exáltate, Señor, sé honrado. Esto es lo que quiere decir santificado sea tu nombre. Tú, Señor, sé honrado. Tú, Señor, sé glorificado. Juan Calvino dice en su institución de la religión cristiana que el conocimiento que de veras debe tenerse por verdadero, todo conocimiento que ha de tenerse por verdadero, consiste en 2 puntos. A saber, del conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Continúa más adelante y señala que el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo en realidad debe emanar del conocimiento que debe tener de Dios. Es decir, nuestra obra más importante en la vida es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos.
¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Conociendo a Dios primero, porque al conocer a Dios, conocemos cómo fuimos hechos, para qué fuimos hechos y cuál es nuestra posición y condición delante de aquel Dios. Este es el tema fundamental, conocer a Dios sobre todas las cosas, conocer sus atributos, conocer quién es Dios. J.I. Packer, en su libro del conocimiento del Dios Santo, señala que el problema de la espiritualidad o la cristiandad decadente de nuestro tiempo, él lo escribió hace como 20 años, en Inglaterra creo, pero el problema, dice él, es que nuestro conocimiento de Dios a final de cuentas es muy pobre. El verdadero problema aquí radica en que conocemos muy poco a Dios. Y podemos decir, yo creo en Dios, creo que Dios es soberano, creo que Dios es poderoso, pero yo hago esta pregunta, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Podemos decir, conozco a Dios? ¿Conozco realmente a Dios? ¿Es mi Dios conocido por mí? Y esto es lo que hablamos al hablar de la gloria de Dios. Cuando decimos, Señor, glorifícate, lo que decimos es, Señor, tú, da tal manifestación de tu persona, da tal manifestación de tu obra, de tu gloria, de quién tú eres, que nosotros podamos conocerte mejor. Que nosotros podamos conocer quién realmente eres. Que nosotros podamos conocer cómo es que realmente tú eres, Señor. Qué es lo que realmente tú amas. Qué es lo que realmente tú detestas. Qué es aquello que te agrada y qué es lo que no te agrada, Señor. Glorifícate tú, Señor. Manifiesta tus atributos a nuestras vidas. Manifiesta tu santidad, tu justicia, tu gloria. Recuerdo una vez estaba escuchando un mensaje del hermano Paul Washer y leí una parte que decía un video corto. Respuesta de Paul Washer a los testigos de Jehová. Y yo dije, a mí me interesa un poco la apologética, lo voy a revisar. Entonces empecé a verlo y Paul Washer dice, cuando yo platico con uno de ellos, lo que yo le digo es, ¿sabes qué es lo que más amo de Dios? Lo que más amo de mi situación religiosa, dice, es cuando estoy orando y el peso de la gloria de Dios cae de tal manera sobre mí que le tengo que decir, Señor, por favor, aparta tu mano porque me muero. Aparta tu mano porque me muero. Y yo me quedé pensando, bueno, eso no es apologética, no esperaba esa respuesta. Pero sí me confrontó mucho y me hizo pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo pude decir eso del Señor? Te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste una experiencia de una naturaleza similar? No quiero decir que si no la has tenido, no es válida tu relación con el Señor. Pero sí quiero decir, ¿has buscado realmente el rostro del Señor de tal manera que Él espiritualmente se revele a ti, tanto que termines quebrantado delante del Señor por todo lo que el Señor está obrando en tu vida, por todo lo que el Señor ha hecho? ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de que a veces simplemente caímos en un cristianismo pues nada más para vivir la vida, para estar tranquilos, para ir a la iglesia? Tim Keller señala que esto es avivamiento, dice, cuando el corazón del hombre realmente tiene un encuentro, algo más especial con quién es Dios, algo más fuerte. Y cuando esto pasa en una comunidad de individuos, tenemos un avivamiento, dice Keller. Cuando esta realidad de quién es Dios, te quiero decir algo, hermano. Se trata de experimentar la realidad de quién es Dios. De quién es el Señor. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro soberano? Chandler pastorea una iglesia en Dallas, Matt Chandler, y cuenta una historia, se me hace muy interesante para ilustrar este punto. Él dice que cada año hacen un campamento en su iglesia, y en este campamento van todas las familias, y todas las familias están por ahí, hay un zoológico, y en ese zoológico hay unas cabras que las asustas y se desmayan. Entonces él cuenta que al llegar a este zoológico, el guía les dice a todos, no asusten las cabras, no les hagan ruidos, no las molesten porque se desmayan. Y dice él, esto es inútil porque a fin de cuentas todos parecen adolescentes. Mientras ven la cabra, cuando está distraído el guardia, llegan y le dan una palmada y la cabra se desmaya. Y dice él, es impresionante cómo todos están haciendo eso. Para donde volteas ves cabras cayéndose. Y dice, esto es divertido. Dice él, pero
¿Y si en lugar de una cabra fuera un león? Piénsalo. Si en lugar de una cabra fuera un león, ¿lo harías? ¿Sabes qué es? ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos intentado domesticar a Dios. Ese es el problema. Hemos intentado que nuestro Dios soberano, infinito y glorioso sea pequeño. Hemos tratado de meterlo en un cuadro donde quepa, donde encaje con nosotros mismos, donde nos sintamos cómodos. Si lo notas, imagínate que en una mañana te levantas normal. No sé si te ha pasado que te levantas sin ganas de orar, pero este es el punto. Imagina que te levantas normal, sin muchas ganas de orar, pero dices, bueno, voy a orar porque es necesario orar. Es mi responsabilidad y voy a hacerlo. Y vas a orar y llegas a tu mesa o en la cama o en el sofá o donde sea que lo hagas, te hincas o te sientas, lo que sea que hagas, estiras los brazos y dices, bueno, y de repente se abre el cielo de una forma impresionante y aparecen miles y miles de ángeles adorando y rindiendo culto al Dios soberano infinito, vestido en gloria y majestad, el cual tus ojos no pueden ver. De repente caes como muerto. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué hace la diferencia entre esa imagen que te platiqué y lo que haces cada mañana? Que tus ojos visibles, físicos, no lo ven. Pero cada vez que tú y yo nos acercamos y adoramos a Dios, cada vez que tú y yo nos acercamos y oramos, estamos delante del Dios infinito y todopoderoso. No estamos parados o hincados delante de alguien lejos, estamos cerca de Dios. Él está cerca de nosotros, Él se ha acercado. Quiero invitarte a Isaías 6, por favor. Acompáñame en Isaías 6. Dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Nota esto. Isaías, en su condición normal, Isaías tal vez iba a orar, tal vez no. De repente, cuando menos pensó, él estaba delante del Dios infinito y soberano. Cuando menos pensó, él ya estaba delante del Dios eterno, vestido en gloria y en majestad. Isaías lo ve y dice Isaías que se quedó perplejo al verlo. Lo primero que pasó cuando Isaías mira a Dios es que contempla la belleza de Dios, contempla la santidad de Dios, contempla la gloria de Dios. Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, cuando contemplamos a este Dios glorioso, nuestra actitud cambia, nuestro corazón cambia, nuestra perspectiva de nosotros mismos cambia. Debe cambiar. Tiene que cambiar. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos a Dios, han visto mis ojos al Señor. Cuando nosotros le pedimos al Señor que glorifique su nombre, que santifique su nombre, le estamos pidiendo que nos dé una realidad más elevada de la que podemos percibir de quién es Él. Puede ser algo espiritual simplemente, una convicción en nuestro corazón de su santidad, ¿sabes lo que pasa cuando nos encontramos con su santidad? Ya no toleramos nuestro pecado. ¿Sabes por qué toleramos nuestro pecado? ¿Por qué nos hacemos pasalones y decimos, no pasa nada, puede quedarse esto un momento, puedo dejarlo un tiempo? Porque necesitamos un encuentro con la santidad del Señor. Al contemplar la santidad del Señor, ese pecado se va a hacer tan malo a nuestros propios ojos que vamos a decir, yo no quiero esto en mi vida, yo quiero al Señor, yo quiero a mi Dios.
de esta perspectiva que contempla a Dios como soberano, como justo, que contempla la gloria de Dios, de esta perspectiva emana todo lo demás, hermano. De esta perspectiva emana todo lo que sigue. De esta perspectiva sigue una petición que dice, venga tu reino, Señor. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros hemos conocido la gloria del Señor, ahora que nosotros hemos tenido un encuentro con la gloria del Señor, queremos que esta gloria sea establecida en todos los lugares a donde vamos. De hecho, ese es el tema de las misiones, es esto. El tema de las misiones es llevar la gloria del Señor a donde no hay, a donde no ha sido predicado el Evangelio, donde no está esclarecido el Evangelio del Señor. De eso se tratan las misiones. Es llevar la gloria del Señor allá, es ir y anunciar las buenas nuevas del Señor. Y cuando conocemos a nuestro Señor, queremos que su voluntad se haga en nuestra vida. Deseamos que su voluntad se haga en nuestra vida. Comenzamos a ver nuestra familia, comenzamos a ver nuestro matrimonio, comenzamos a ver nuestra forma de ser padres, comenzamos a ver nuestra forma de ser hijos, comenzamos a ver cómo está nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro país, y queremos la voluntad del Señor porque es buena, es agradable y es perfecta. Pero es ante la contemplación de la gloria del Señor. Y ante la contemplación de la gloria del Señor, siguen las otras peticiones que están enfocadas en el hombre, pero que están enfocadas en el hombre en el sentido de que hablan de nuestras necesidades personales. Sin embargo, hablan de nuestras necesidades personales en dependencia de Dios. Y en este punto, se hace otra vez un contraste con la oración de los gentiles, porque los gentiles oraban para convencer a su Dios de que hiciera algo, porque no tenían confianza. Y sin embargo, nosotros podemos hacer estas 3 peticiones del 11 al 13 en la confianza de que nuestro Señor es bueno, en la confianza de que nuestro Señor nos bendice y nos da. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Lo que tenemos, sino líbranos del maligno, perdón. Lo que tenemos aquí es la provisión, el perdón y la protección de un Padre amoroso. Pero eso viene después de que hemos pedido que su gloria sea manifestada, de que hemos pedido que su gloria sea realmente manifestada en nuestras vidas, donde sea que vayamos, en otros lugares, en las misiones. Y algo que podemos pasar por alto aquí, hermano, es que nuestro pan de cada día viene de Dios constantemente. ¿Lo has notado? ¿Has notado que a veces no oras por el pan de cada día y simplemente llega el pan de cada día? ¿Has notado que a veces no estás orando por perdón, pero el Señor te perdona cada día? ¿Has notado que a veces no estás orando por protección y el Señor te está protegiendo constantemente? El Señor te protege, te libra del maligno. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, pero lo que quiere recalcar el texto aquí con nosotros, lo que quiere decirnos es, ¿qué pasa si tú y yo no consideramos que el Señor es el que nos da todas estas cosas? Quiere llevarnos a considerar que Él es el que nos da todo esto, que Él es el que nos da la provisión, la protección y el perdón. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo consideramos? Voy a poner un ejemplo muy sencillo en cuanto a la protección. ¿Qué es lo que pasa si tú y yo como cristianos no consideramos que es realmente el Señor el que provee el pan de cada día para nuestras vidas? Vamos a aceptar el trabajo que tenga que venir, aunque eso nos impida congregarnos. Nos vamos a sentir tan tentados a proveer para nuestra propia vida que vamos a buscar el empleo que tenga el mayor ingreso, y este mayor ingreso puede ser deshonesto delante de Dios, puede incluir que yo trabaje el domingo y no me pueda congregar, puede incluir que no tenga tiempo para leer mi Biblia, o puede incluir que haga mal a la gente. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si yo no creo que el Señor es el que me provee el pan de cada día? Lo que el texto nos está diciendo es que es el Señor el que nos provee el pan de cada día. El Señor es el que te ha provisto un empleo, el Señor es el que provee un salario para tu vida, el Señor es el que te provee los talentos y las capacidades que tú tienes. No puedes jactarte de lo que haces. Es para que des la gloria al Señor en tu trabajo, es para que des la gloria al Señor en tu forma de hacer las cosas, en tus capacidades. Tú vas a poder ver a una persona que tiene
mucho dinero, que puede hacer negocios, que le va bien, otras personas que han recibido una herencia y otras personas que trabajan al día constantemente y nunca van a tener dinero para tener unas vacaciones familiares. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor a unos los ha provisto con más y a otros los ha provisto con menos. Eso es todo. El Señor ha optado por darles a uno más y a otro menos. ¿Está mal ser más diligente? ¿Está mal aspirar a un mejor empleo? No, no está mal. Pero el que anhela enriquecerse cae en lazo y en tentación, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Sí me explico hasta aquí? Lo que quiero decir es que tenemos que tener esta actitud delante del Señor todos los días de nuestra vida, que confiemos en Él, en que nuestra provisión de cada día, nuestro pan, nuestro oxígeno para el día de hoy viene del Señor. Nuestro perdón para el día de hoy viene del Señor. Yo no me acerco al Señor el día de hoy porque ayer no pequé. Yo no tengo la confianza para orar el día de hoy porque la semana pasada no pequé o porque me he congregado constantemente. La única razón por la que yo puedo acercarme delante del Señor y tener comunión con Él es esta. He sido perdonado por el Señor. Es más, si yo no entiendo el perdón del Señor para conmigo, yo voy a ser severo y no voy a poder perdonar a mi prójimo. Por eso Él dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos entender este punto, que uno es que apunta a Dios la oración, el modelo de oración que glorifica a Dios apunta a Dios principalmente y luego depende de Dios. Depende de Dios en la protección. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué pasa con esto? El Señor es nuestro protector. Si tú crees que no es el Señor tu protector de cada día, vas a creer que depende de tu fuerza, de tu diligencia para luchar contra la tentación. Vas a pensar que el diablo es tu enemigo perpetuo y siempre vas a estar peleando con el diablo antes de darle gracias a Dios. ¿Has visto esa gente que siempre está peleando con el diablo por todo, por todo, por todo? Es confiar en el Señor. Repito, glorificar al Señor, apuntar al Señor, mirar al Señor y confiar en el Señor. Tener una relación personal con Él, de eso se trata. Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Dicho esto, creo que el tiempo pasa mucho más rápido acá que allá. Dicho todo esto, ¿cómo está tu vida de oración? Cristiano, ¿oras? Cristiano, ¿valoras lo que Jesucristo hizo por ti al adoptarte en su familia? ¿Tienes una relación íntima con tu Padre Celestial que ve en lo secreto? Si no la tienes, ven a Él. Tan sencillo como eso. A veces pensamos que si no tenemos esa relación personal con el Señor, pues ya, lo eché todo a perder, lo arruiné. Y esto pasa cuando confiamos en nosotros mismos. Confiamos en nosotros mismos y en lugar de ir al Señor para que nos perdone, la semana pasada platicaba con una persona y me decía, no, es que yo antes iba a la iglesia y era cristiano y todo. Le digo, ¿y luego? Y luego dice, no, pues es que pues ando mal. Quiero componerme para empezar a ir a la iglesia otra vez. Y yo, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo los enfermos sanan para ir al médico? ¿Notas? Necesitas del médico. Eso es creer demasiado en ti mismo. Decir, no estoy orando bien. Ya que empiece a orar bien, voy a empezar a orar bien. Pues empieza a orar. Empieza a buscar del Señor. No me congrego constantemente, pero ya que arregle unas cosas en mi vida me voy a congregar. No es cierto. Si no te congregas ahora, no te vas a congregar nunca. Siempre vas a tener la misma excusa. Te lo digo por experiencia. Tenemos excusa tras excusa. Así es que, cristiano, nuevamente, te animo a que si no estás teniendo un tiempo de oración, lo hagas. Toma un tiempo de oración. Y si tú dices, la verdad es que me es pesado orar, te voy a decir algo. Lucha contra esa pesadez. Clama al Señor por ese perdón. Clama al Señor por un nuevo deseo. Clama al Señor para que avive el fuego. Clama al Señor para que te despierte. Clama al Señor. Comienza a tomar medidas. Pon tu alarma. Haz lo que tengas que hacer, pero busca al Señor en comunión. No menosprecies el sacrificio de Jesucristo. No menosprecies la dádiva de Dios.
Ten esa comunión. John Piper dijo, las flores... Olvidé la frase. Pero ya no la voy a encontrar. Ok, ya la encontré. Las flores de la espontaneidad solo florecen en el jardín de la constancia. Es decir, tú esperas que en algún momento tu tiempo de oración sea tan vivo que se abran los cielos como en el tiempo de Isaías o como ha pasado con Jonathan Edwards, con Martín Lutero, con Moody o otros evangelistas y predicadores impresionantes que han tenido un encuentro con la gloria del Señor. ¿Tú esperas que pase algo así en tu vida? Hazlo constantemente. Ten un tiempo con el Señor constantemente. Cuando el Señor considere hacerlo, lo hará. No vivimos para eso, pero vivimos para tener comunión con Él. Amigo que nos visitas por primera o por segunda ocasión, o que has venido muchas veces ya y dices, oye, he intentado orar y busco y oro, pero la verdad siento un vacío, siento que no pasa nada mientras estoy orando, que todo está hueco, no pasa nada, no lo siento que nadie responde, que el techo es demasiado duro para mí. Quiero decirte algo, nuestros pecados han hecho un abismo entre Dios y nosotros. Si sientes un vacío, si sientes que has repetido el Padre Nuestro 700 veces y hay un vacío en tu vida, es porque en realidad hay un vacío en tu vida. Es porque nuestros pecados han hecho este vacío entre Dios y nosotros y no podemos acercarnos a Él. Pero Jesucristo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino a reconciliarnos con el Padre. Lo que quiero decirte es, si has intentado orar y te has dado cuenta que no se puede, ven a Jesús. Abraza a Jesús por fe. Ven en fe a Jesucristo y míralo como el puente que Dios puso entre Dios y el hombre. El único camino para ser salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Así es que si tú estás aquí y no sabes cómo hacerle, ven a Jesús simplemente. Entrégale tu vida a Jesús. Dile, Jesús, aquí estoy. Quiero tener esa relación íntima con el Padre, pero necesito que tú me ayudes, necesito que tú lo hagas a fin de cuentas. Jesús es el único mediador. Dicho todo esto, vamos a orar. Amado Padre, tú que gobiernas en el cielo y en la tierra, Señor, y que nunca nada se escapa de tu mano poderosa. En esta tarde queremos rogarte, buen Señor, que glorifiques tu nombre en nuestra vida, Señor. Padre, queremos rogarte que glorifiques tu nombre al traer un sentir verdadero de oración, Señor. Amado Padre, queremos rogarte que si hay alguien aquí que ha estado orando constantemente, que tú ensanches su corazón, Señor, para que pueda experimentar en mayor medida el gran amor en esta relación íntima con el Padre. Si hay alguien aquí que ha descuidado su tiempo de oración, te rogamos, Señor, que hables a su corazón y que por medio de estas palabras atravieses su coraza, Señor, que ha puesto y que le atraigas hacia ti para que busque tu rostro, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, te ruego, Señor, que tengas misericordia de esta persona y que abra su corazón para que pueda conocer que tú eres Dios, que fuera de ti no hay Dios, que eres el único camino, que eres el único Salvador, que eres la única esperanza. Sobre todas las cosas, Señor, yo oro que tú seas glorificado. Yo oro que tú seas glorificado, Señor. Que muestres tu gloria a nuestras vidas, Señor, como lo hiciste con tantos hombres en aquel tiempo. Y que podamos vivir una vida, Señor, que te glorifique, que te honre, que te exalte. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.